Nos encontramos ahora en el capítulo 39. En este capítulo veremos las vestiduras del ministerio y los ornamentos del sumo sacerdote, el efod, el pectoral, el manto y la túnica, la mitra, etc. Todo esto es visto y aprobado por Moisés. Aarón era el sumo sacerdote y todas las vestiduras que él llevaba hablaban de la persona de Cristo. Ya nos han dado el modelo para estas vestiduras. Leamos los primeros 2 versículos de este capítulo 39 de Éxodo. Del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Estas vestiduras son llamadas sagradas. Estaban tejidas de un modo bastante raro. Ninguna de las vestiduras del sumo sacerdote era ordinaria o simple. En este capítulo también son llamadas vestiduras de gloria de hermosura. Se le da gran énfasis a la mitra que Aarón llevaba en su cabeza con la inscripción Santidad a Jehová. Fundamentalmente se vistió Aarón de la misma ropa que los otros sacerdotes llevaban. Llevaba una vestidura de lino blanco sobre algo como pantalones porque su desnudez no debía ser revelada, aunque al parecer servían descalzos en el tabernáculo. En el gran día de la expiación, cuando Aarón llevaba la sangre al lugar santísimo, ponía a un lado todas sus vestiduras de hermosura y de gloria, y llevaba solo las vestiduras simples de afuera. El lino blanco que llevaban los sacerdotes habla de justicia. Y el profeta Isaías nos dice en su profecía, capítulo 52, versículo 11, «Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová». Dios todavía dice esto. No creemos que Dios use a un predicador pecaminoso, ni a un maestro pecador, ni a un laico que peca, no importa lo brillante o talentoso que sea. No hacen nada para Dios, porque Él no aceptará su obra. Están edificando con madera, heno y hojarasca. Debemos ser vestidos de la justicia de Cristo y luego vivir una vida que apoye eso. Esta es la lección que nos enseñan estas vestiduras básicas. Es interesante notar que cuando Aarón entraba en el lugar santísimo para ofrecer el sacrificio por el pecado del pueblo, ponía a un lado sus vestiduras de gloria y de hermosura. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, Él no puso a un lado su deidad, pero sí desechó las vestiduras de gloria y de hermosura. Puso a un lado sus prerrogativas como Dios. Hizo a un lado la gloria Shekinah y vino a la tierra como un ser humano. Nació un bebé. Y el hombre no está buscando un bebé, sino un rey. Luego se ofreció como sacrificio por el pecado. Murió en su humanidad. Dios no murió en una cruz. Y aquellos que creen que Dios murió, nos gustaría preguntarles, ¿qué significa la muerte? Cuando Jesucristo murió en la cruz, quedó separado de Dios, eso es verdad. Hubo un rompimiento en la deidad, esto es seguro. Cuando Cristo fue hecho pecado por nosotros, el que no conoció pecado. Pero aún en ese momento, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esto es lo que expresa el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 19. Este es un misterio, amigo oyente, y no podemos penetrarlo, aunque hay muchos teólogos que han escrito mucho en cuanto a esto, pero tampoco ellos han podido penetrar este asunto. Estas vestiduras de hermosura y de gloria realmente eran bellas. El sumo sacerdote era brillante y lleno de colorido, algo así como lo es la especie masculina del mundo de los pájaros. Llevaba el efod, que tenía 2 piedras, una en cada hombro, con 6 de los nombres de las tribus en una piedra y 6 en la otra. Eso hablaba de la fuerza y habilidad o capacidad de nuestro Señor. Cuando una oveja se pierde, nuestro gran Salvador la busca, la pone en sus hombros y la trae de nuevo al redil. Gracias a Dios que tenemos a un Salvador que nos puede poner en sus hombros y traernos sin peligro al redil. Hebreos 7:25 dice que puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. El sumo sacerdote también llevaba un pectoral, que era como un chaleco. Tenía 12 piedras preciosas, y así era una cosa de gran belleza. Al parecer, tenía también un tipo de bolsillo donde ponían el Urim y el Tumim. El Urim y el Tumim tenían algo que ver con la predicción del futuro. La Biblia no nos dice cómo funcionaban. Estas piedras bellas en el pectoral hablan del hecho de que Cristo nos lleva hoy en día en su corazón. Nos ama. Juan 3:16 nos dice,
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas piedras describen su gran amor por nosotros. Ahora, en el manto del efod estaban las campanillas de oro y las granadas, para que cuando el sumo sacerdote estuviese sirviendo, se pudiera oír sonar las campanillas cuando entraba en el lugar santo. La granada habla de la vida fructífera del creyente. Las campanillas hablan del testimonio de esa vida. Cuando el sacerdote estaba en el lugar santo, los israelitas podían decir: bueno, está allí en el lugar de adoración sirviendo por nosotros. Sabemos que está allí porque podemos oír sonar las campanillas. Eso debe atraernos a la persona de Cristo, amigo oyente, pero francamente no oímos sonar muchas campanillas los domingos por la mañana. Cuando una persona puede llegar a la presencia de Cristo por medio de la predicación de la palabra de Dios, entonces podemos decir que ha sonado la campanilla. Amigo oyente, si alguna actividad cristiana no le permite a usted oír las campanillas de vez en cuando, debe entonces involucrarse en otra actividad cristiana. Ahora, a veces uno cree que oye sonar las campanillas cuando en realidad no suenan. Eso es la cosa más mala que puede sucederle a uno en todo el mundo. Escuchar las campanillas del sumo sacerdote era una experiencia maravillosa. ¿Qué cuadro dan las vestiduras del sacerdote? La mitra en su cabeza decía: Santidad a Jehová. Esto habla de la santidad y tiene que ver con la vida interior. Pero lo importante es que significa que el sumo sacerdote se ha entregado completamente a la obra del ministerio. Santo significa cualquier cosa que sea separado para el uso de Dios. Ahora quisiéramos decir algo especialmente a los predicadores. Hay muchísimas personas que quieren que el predicador haga de todo lo que hay debajo del sol. Quieren que sea sociable, que les dé palmaditas y que hasta sirva de niñera, tanto como de predicador. No es extraño entonces que haya muchos predicadores que sufran de una crisis nerviosa. Muchos predicadores no son nada menos que nodrizas para una congregación de bebés en Cristo. Al predicador que se para en el púlpito hoy en día, le debe ser posible llevar la mitra Santidad a Jehová. Eso es. Debe tener tiempo para preparar un mensaje. Debe tener tiempo para pasar tiempo en oración. Es sorprendente que sean tantos los que confían al predicador que salga los sábados en la noche. Aquel día debe ser su día para meditar y prepararse. Una vez un anciano dijo a un predicador: le agradezco cuando viene a visitarme, pero déjeme decirle lo que me gustaría que usted hiciera. Me gustaría que pasara el tiempo preparando un mensaje en lugar de visitarme. Mis negocios son difíciles para mí hoy en día y me canso y a veces estoy muy desalentado. Cuando yo llego a la iglesia los domingos, quiero escuchar algo que venga de Dios. Necesito ayuda y espero que usted pase el sábado preparándose para que yo pueda escuchar algo del cielo, los domingos por la mañana y por la noche. Amigo oyente, creemos que este hombre tenía derecho de decir eso. Amigo oyente, necesitamos reconocer el hecho de que los predicadores deben llevar la mitra. Sin ella, nuestro ministerio para el Señor no será eficaz. Y así, amigo oyente, concluye nuestro estudio del capítulo 39 de Éxodo.